artista norteamericano con Diosdado Cabello y estas imágenes que dieron la vuelta al mundo, ¿no? Diosdado Cabello anda con paranoia de creer que entre los rescatistas puede haber mercenarios, están mencionando también, ¿no? Entonces, vamos vamos a escuchar justamente qué es lo que dice Zair Mundaray acerca de ello, ¿no? De cómo es la paranoia de Diosdado Cabello, está afectando justamente, lo está afectando. Muy bien, entonces escuchemos. Muy bien, vamos a escuchar. Muy bien, escuchemos entonces. Ello. Sí, fíjate lo siguiente, lo que he venido denunciando es justamente que está utilizando el poder que tiene, porque controla gran parte de la inteligencia y los organismos policiales, para resguardarse. Ha hecho muy pocas apariciones públicas, a pesar de que, un poco para para que el público internacional lo entienda, él es ministro de Interior y Justicia, y la protección civil, que es esencialmente, bueno, esto es global, quien tiene a cargo las acciones de rescate y gran parte de la coordinación en materia de emergencias depende del Ministerio de Interior y Justicia en este caso. A pesar de que designaron una autoridad única, yo creo que Delcy Rodríguez designó una autoridad única porque esa autoridad única puede, digamos, relevar un poco la permanencia de Diosdado Cabello en lugares abiertos a los que no quiere, en los que no quiere estar, y por eso es que trata de controlar todo el entorno. Anda con una paranoia de creer que dentro de los rescatistas y los organismos que han ido a contribuir con la tragedia pueden estar o mercenarios o grupos policiales o parapoliciales que intenten sacarlo. Recordemos que existe una importante suma de dinero que los Estados Unidos se mantiene vigente por su captura, solamente que toda esta anomalía institucional en la que se encuentra Venezuela, con este tutelaje, lo mantiene en este cargo transitoriamente. Y a eso se debe, sobre todo, gran parte de la obstaculización que él ha hecho del trabajo de rescatistas internacionales. Se ha enfocado en el tema de los rescatistas internacionales. Tenemos muy documentado que le piden documentación de manera permanente a los rescatistas, le piden que se identifiquen, les hacen seguimiento a dónde duermen, qué es lo que hacen, etcétera. Y eso, por supuesto, en vez de tener el foco en el rescate de personas, tiene el foco en su propio autocuidado, sabiendo que, en esta sería una gran situación o una gran oportunidad en la que podría ser extraído, si fue extraído Maduro en una situación de mayor normalidad, digamos, institucional, donde había una gran cantidad de dispositivos cuidándolo. En esta situación donde hay un despliegue internacional importante, se encuentra en una situación de vulnerabilidad, y a eso es lo que me vino refiriendo en esa situación en la que se encuentra actualmente de paranoia permanente. Paranoia permanente, así se encuentra Diosdado Cabello, y como dice Zair Mundaray, los rescatistas denuncian controles exhaustivos. Ojo a lo que dice el jefe de operaciones de los rescatistas chilenos, quien denuncia el acoso del régimen venezolano durante las labores de rescate. Aquí la decisión no la puede tomar alguien que no sabe. Aquí no podemos sentar a un periodista con el respeto que me merece la profesión y el ejercicio. No podemos sentar a un periodista a hacerse cargo de esto. Tampoco podemos sentar a un profesor con el respeto que me merecen los profesores. Hay que sentar a una persona que sabe de eso. Y ahí en adelante en donde se producen muchas fallas respecto a este tema. Habla de control, intento de control por parte del régimen. Muy bien, entonces estamos escuchando cómo mencionan que Diosdado Cabello teme justamente ser extraído, ¿no? En esta situación en el que se encuentra, ¿no? Vamos a seguir escuchando qué es lo que dice y a qué se debe el nerviosismo de Diosdado Cabello para poder, para justamente enfrentarse a estadounidenses. Pública ayer a primera hora de la mañana, en la que Diosdado Cabello increpaba a un rescatista de Estados Unidos. Parecía que le impedía acceder a una zona determinada. Este rescatista le trasladaba su malestar y su desacuerdo con la decisión que estaba tomando Diosdado Cabello. Todo esto, claro, nos hace pensar que efectivamente Cabello está muy nervioso, como usted dice, en un estado de paranoia permanente. Pero ¿cree usted que va a ser detenido? Bueno, mira, es muy difícil saberlo. Lo que sí está muy claro es que en Venezuela se pudiera estar cometiendo un crimen de lesa humanidad con el impedimento
oficial, como política pública, de que la ayuda humanitaria llegue de manera oportuna, efectiva, eficaz y transparente a quienes la necesitan. Y eso es otro de los elementos que he venido denunciando. Y Cabello, por supuesto, es uno de los autores principales de una situación como esta. Esta situación tiene, si uno ve el crimen de exterminio en el Estatuto de Roma, dice claramente que el impedimento de agua, alimentación, y ha dicho Naciones Unidas, de rescate oportuno de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, constituye crimen de lesa humanidad. Ya existe en Venezuela una investigación por crímenes de lesa humanidad, pero que no ha incluido el crimen de exterminio. Y lo que hemos visto en estos últimos días, de una orden directa que él mismo ha dado porque tiene el control de los organismos de seguridad de Estado, nos dice claramente que poniendo al frente o en preponderancia su propia seguridad, prefiere que muchas personas estén sufriendo y algunos indefectiblemente hayan muerto porque los rescatistas no hayan podido llegar a lugares donde él ha declarado como zonas controladas y mantiene alcabalas policiales y cercos policiales. Así que esto tiene una dimensión mucho más grande que lo que uno pudiera pensar, y es precisamente la comisión de crímenes de Estado que se están dando en Venezuela cuando se impide que los rescatistas lleguen, que equipos y maquinaria pesada prefirió hacer una presentación en televisión con gran cantidad de maquinaria pesada alrededor, cuando esa maquinaria debía estar en campo trabajando con los operadores y apoyando a los rescatistas nacionales e internacionales. Lo mismo ha pasado con el desvío de cierta asistencia humanitaria y asistencia médica. Tanto es así que de alguna manera han tenido que llegar a Venezuela marines de los Estados Unidos y personal militar que está de alguna manera garantizando o redistribuyendo o reorganizando o coordinando este tipo las acciones humanitarias, dada la absoluta incapacidad y las ganas de no hacer que ha demostrado el régimen venezolano a cargo de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, esta triada que tanto sufrimiento sigue causando a la población venezolana y que mientras se mantengan en el poder es muy difícil que haya una restitución de los derechos de los venezolanos. Crímenes de Estado, denuncia Zahir Mundaray, crímenes de lesa humanidad por parte del régimen. Claro, se juntan varias cosas, señor Mundaray. Por un lado, esos dos crímenes que estarían cometiendo en estos momentos al negar la asistencia humanitaria y la ayuda en una situación de emergencia total. Y por otro lado, este cartel que emitió Washington, en el que anunciaban 25 millones de dólares por la captura de Diosdado Cabello. Lo estamos viendo en pantalla, es clara la recompensa de 25 millones de dólares. ¿Cuál cree usted que será el futuro de Cabello? Si tiene que enfrentar los cargos por narcoterrorismo, por el que ofrecen 25 millones de dólares, si además tuviera que enfrentar crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, ¿qué futuro vaticina usted para él? Mira, yo creo, una cosa es tratar de separar lo que uno desea de lo que quiere, y eso es una de las cosas que a los venezolanos nos ha costado mucho. Todos queremos que enfrente la justicia, pero yo sí creería que al final tiene que terminar negociando con la justicia norteamericana, convertirse colaborar para obtener una pena más benevolente. Pero yo creo que ciertamente está en una situación muy complicada, porque ya antes, por lo menos antes, no había presencia militar norteamericana ni de la inteligencia norteamericana de manera abierta o funcionarios norteamericanos dentro del territorio como la hay en este momento, y cada día se acrecienta. Hemos visto que, por lo menos en estos días, en virtud de la crisis, ha llegado personal médico, paramédico, personal militar, ingenieros, etcétera, una gran cantidad de funcionarios que esa es una presencia que él no puede controlar, y no la puede controlar porque obedece a una racionalidad geopolítica mucho más grande que lo que él sí podía controlar antes de que se llevara a Maduro, que era el control férreo de la Fuerza Armada y de las fuerzas policiales. Entonces está en una situación de vulnerabilidad, y lo que uno vaticina o ve es que claramente el foco es muy evidente de que va a terminar enfrentando la justicia, sobre todo por los delitos de narcoterrorismo, que son parte de la acusación que se sigue en el Distrito Sur de Nueva York, y por lo cual está solicitado en ese cartel que ustedes han visto, que es colaborar con grupos extranjeros o terroristas y por conspiración y ejecutar acciones de narcotráfico hacia los Estados Unidos. Terminará enfrentando la justicia, nos dice Zahir Mundaray, narcotráfico, ahora se sumaría crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado por desatender
a las víctimas de esta tragedia. Escuche la teoría que ha compartido en las últimas. Muy bien, hemos escuchado entonces a Zair Mundaray, quien habló justamente de la paranoia que hay de Diosdado Cabello. Hay quienes interpretan justamente tras hacerse viral este video, que Diosdado Cabello está actuando bajo un estado de desconfianza permanente y paranoia, ¿no? Recordemos que hay una recompensa por Diosdado Cabello de 25 millones. Y lo que ha mencionado Mundaray es de que precisamente en este momento, si a Nicolás Maduro lo llevaron en un momento en el que no había todo lo que está pasando, a Diosdado Cabello podría ser más fácil extraerlo a Estados Unidos, ¿no? En este contexto, recordemos que Estados Unidos mantiene acusaciones contra Diosdado Cabello y ha anunciado esta recompensa de hasta 25 millones por información que conduzca a su arresto o condena. En este escenario se ha dado pie justamente a las especulaciones en redes sociales y analistas, quienes plantean la hipótesis de que Diosdado Cabello en estos momentos teme justamente que hay un riesgo para su seguridad, ¿no? Entonces, por eso es que está con paranoia y cree que entre los rescatistas podría estar infiltrado un mercenario, extraerlo y llevarlo a Estados Unidos para que responda ante la justicia, ¿no? Entonces, estos videos justamente que se hicieron viral mostraron el momento de tensión en una zona de rescate donde justamente un integrante del equipo de Estados Unidos le pidió que retrocediera para facilitar la búsqueda de sobrevivientes, y justamente Diosdado Cabello no quería hacer ello, ¿no? Entonces, en estos momentos Diosdado Cabello anda con una paranoia que cree que entre los rescatistas hay mercenarios. ¿Crees que podría, en este contexto, en cómo se encuentra ahora Venezuela, podría haber una extracción de Diosdado Cabello? ¿No? Déjame saber en la cajita de comentarios. Lo que sí es cierto es que Diosdado Cabello está muy nervioso porque no puede controlar esta situación. Hay bastantes rescatistas de diferentes países y él teme justamente que entre ellos haya un infiltrado y se lo lleven a Estados Unidos porque no puede controlar esta situación, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días y si Diosdado Cabello continúa con este tipo de comportamientos. Pero